Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Pues buenas tardes para los de México, que son las 2 de la tarde, y buenas noches para los de España, y bueno, los que se conectan de otros lados de Latinoamérica. Estamos en los viernes de prácticas del Club PIB. Hoy toca el café intelectual y vamos a hablar sobre el propósito fundamental. Y después tendremos una práctica, que hablaremos con una práctica que hará Juan. Así que, Juan, ¿comparto yo pantalla o quieres hacerlo tú directamente? Comparte, por favor. Bueno, muy bien. ¿Listos? Bueno, listos. La idea de este espacio es proponer temas que nos inviten a la reflexión, al análisis e incluso que se puedan ver perspectivas diferentes para mover la mente. De eso se trata el módulo de la mente, ¿no? Cuando trabajamos en práctica integral de vida, la mente es todo aquello que aprendemos, son las nuevas conexiones o relaciones que hacemos, es buscar perspectivas diferentes, incluso de algo que ya conocemos, y evidentemente nos abre las capacidades que tenemos para poder conectar la información que va apareciendo con lo que yo tengo en mis propias ideas para ir evolucionando, ¿no? Esa es la idea de la práctica de la mente, que es una de las 3 áreas básicas de trabajo en lo que llamamos la metodología de práctica integral de vida, ¿no? Trabajamos también el módulo del espíritu, trabajamos también el módulo del cuerpo, que es toda la parte física, material, y trabajamos también la parte de la sombra, que es en conjunto lo que nos ayuda a seguir buscando el desarrollo de nosotros como personas. Entonces, el propósito, a mí me gustaría empezar con una pregunta, que sería, si creemos o si consideramos que existe realmente el propósito. ¿Existe un propósito en la vida? Porque hay perspectivas encontradas. Hay quien dice que hay un propósito en la vida y que la vida sin propósito no tiene sentido, como lo vimos, por ejemplo, en todos los estudios que hizo en los campos de concentración Víctor Frank. Y hay quien dice que la vida no tiene ningún propósito, que el único propósito de la vida es la vida misma, ¿no? Existe también la corriente en la que te permite buscar una metodología para poder conectar con eso que consideramos el propósito y poder alinear nuestra vida a partir de aquello que nos da sentido. Entonces, si esto fuera así, el propósito es algo que también va evolucionando como va evolucionando la persona. Y iría evolucionando en la medida del desarrollo que vamos teniendo, porque también iría cambiando, al igual que vamos cambiando nosotros. Entonces, esas serían las preguntas que planteamos para empezar un análisis, ¿no? ¿Tiene la vida propósito o la vida no tiene ningún propósito? Si la vida no tuviera propósito, ¿cuál sería mi perspectiva de la vida? Si la vida tiene un propósito, entonces, ¿cómo descubrir ese propósito? Y cómo poder empezar a darle sentido al camino que recorremos cada día. Ahora, el propósito es algo que está ahí escondido, que tenemos que buscar en las capas del inconsciente, o el propósito es algo que podemos elegir, algo que podemos nosotros definir y decidir cómo tenerlo, cómo usarlo. O si está cambiando, ¿qué ha pasado con mi vida hasta este momento cuando tuvo un propósito o que la viví sin ningún propósito, ¿no? Entonces, estas serían las preguntas que dejamos a los que escuchan esta plática para que empiecen a hacer su primera reflexión. Adelante, Gus. Muy bien. Si alguien quiere preguntar o agregar algo, adelante, ¿eh? En cualquier momento. Al fin, ahorita somos, están los micrófonos abiertos, el que guste abrir. Aquí hay otra postura interesante. Hemos hablado de la conciencia y estamos constantemente hablando de la evolución o del despertar de la conciencia. Y la conciencia como el propósito pudiéramos estar definiendo que es algo que no sabemos que se pueda probar
su existencia, ¿no? La conciencia desde milenios atrás está en la plática, en la conversación de los intelectuales, de los filósofos, y a la fecha estamos viviendo la era de la conciencia. Según se dice ahora, Ken Wilber, que es el que desarrolló el modelo integral, estamos en la era de la conciencia, donde cada vez hay personas más despiertas que están evolucionando en eso que llamamos la conciencia. Si somos de los que creemos que sí hay una conciencia, aunque no se pueda demostrar, también somos, o soy yo de los que piensa que todo sucede primero en eso que llamamos la conciencia. Nada existe antes de que existe en la conciencia. Y aquí también vamos a poder entrar a un dilema interesante, una serie de cuestionamientos como los del propósito, porque para ciertas filosofías todo tiene que ver con una construcción de la mente. Entonces, tanto el propósito como la conciencia sería una construcción de la mente. Y habemos quienes pensamos que podemos ir más allá de la mente. Hay ciertas inteligencias que nos permiten descubrir información más allá de lo que podemos nosotros incluso comprender. Que para efectos del modelo integral que ahorita vamos a ver a más detalle, sería como el cuadrante de la parte objetiva que no se puede observar, ¿no? La parte sistémica, la del entorno, la del cosmos con K. Entonces, aquí hay dos preguntas interesantes que ahora se relacionan entre sí. ¿Existe el propósito en la vida o no existe? ¿Existe la conciencia o estamos viviendo en una era que la denominamos como la era de la conciencia y posiblemente nunca vamos a poder demostrar que la conciencia existe? Aunque existe un postulado de una neurocientífica del 2014, americana, que dice que aunque la conciencia nunca se va a poder demostrar, sí se puede demostrar la afirmación de que la conciencia se puede ver cuando hay algo que hace un efecto, por mínimo que sea en nosotros, ¿no? Entonces dice, no podemos demostrar la existencia de la conciencia, pero sí podemos demostrar esa afirmación que hizo Platón hace 2500 años atrás. O simplemente no existe la conciencia, ¿no? Como tampoco existiría el propósito. Entonces la vida solamente es eso que observamos que pasa y que en algún momento se acaba, ¿no? Adelante, Gus, no sé si alguien quiere comentar algo. Sí, una cosa, Juan. Hay gente que le cuesta, bueno, yo incluido, reconocer cuál es tu propósito de la vida, ¿no? A estas alturas sí ya lo tengo más claro, pero recuerdo que como es algo que vemos en muchos, en los que seguimos el camino de cambio personal, te lo encuentras en libros, en YouTube, en blogs, esta temática, ¿no? Y tengo gente en unos talleres que bueno, que están un poco preocupados por eso, ¿no? O sea, ahora, claro, un tema interesante sería qué pasaría si, mientras tú no encuentras el propósito de tu vida. Evidentemente, pienso yo, y me adelanto un poquito a responder esto, que por un lado tenemos una necesidad, digamos que los animales es una cosa que no se plantean, ellos no tienen conciencia de ser, aún así viven, ¿no? Mi gato pues no tiene, pero él vive, o sea, ¿y hacia qué se dirige? Se dirige hacia la supervivencia y a satisfacer sus necesidades, ¿no? Las necesidades fisiológicas, de sentirse seguro, de la manada, de estar con la manada, y en este caso no porque está solo en la casa, pero estaría en manadas de gatos en la calle, y hasta ahí, digamos, que después la necesidad de autoestima y de autorrealización serían dos necesidades exclusivamente humanas, ¿no? Pero la fisiológica es búsqueda de seguridad y pertenencia a una manada, eso existe en los animales, en los mamíferos en general. Entonces, ¿se puede tener una existencia y una vida feliz sin un propósito? Es una pregunta interesante que podemos hacernos. No sé qué lo que yo lanzaría esa pregunta, ¿no? Que quiero opinar, es una buena reflexión que nos puede ayudar, ¿no? Decía Eckhart Tolle que él quisiera ser tan consciente como su perro. El perro vive en el aquí y en el ahora todo el tiempo, ¿no? También nosotros tenemos que batallar para regresar al aquí y a la ahora, diría Eckhart Tolle. Pues, y Wilber habla de dos tipos de conciencia, ¿no?
la conciencia que evoluciona, que es la parte que nosotros entendemos o trabajamos como la conciencia sensible o relativa, y la conciencia que tienen incluso los objetos, las cosas y todos los animales o las plantas, que es la conciencia que le llaman de aprehensión, ¿no? Que esa no evoluciona, pero sí tienen también digamos, este tipo de conciencia. Pero adelante, iba a decir algo Lourdes, me parece. Sí, me parecen muy interesantes las preguntas. Yo definitivamente sí creo que hay una conciencia, pero en cuanto al propósito ahorita, por el momento de mi vida, creo que debe de haber un propósito, pero no todos tenemos la suficiente capacidad de introspección o por miedo o por lo que sea, ¿no? Como para poder penetrar al propio interior y descubrir cuál es tu propósito. Y definitivamente, o sea, qué padre vivir con el perro, ¿no? Porque conoce, pero no se conoce. Y creo que ahí está uno de los puntos como álgidos, ¿no? ¿Qué tanto me puedo llegar a conocer yo en verdad para poder tener una mayor conciencia y dirigirme hacia ese propósito? Sí, buenísimo. De hecho, yo espero que después de esta breve reflexión que vamos a hacer hoy, tengamos un poquito más de claridad, independientemente de que cada quien acomode sus ideas al respecto, ¿no? Ajá. Porque sí, es un debate abierto y Yo hoy, de diría, hecho, estamos trabajando a partir del propósito, incluso en las organizaciones, ¿no? Adelante, Y, Paco. y, ah, Perdón. y yo, después de lo que dijo Lourdes, se me acaba de ocurrir algo que es como, que resume un poco lo paradójico de la existencia, ¿no? O sea, yo diría que descubrir el propósito de la vida es el propósito de la vida, ¿no? Es decir, esta búsqueda es como lo contradictorio, lo paradójico, todo está ahí, ¿no? Entonces, ajá. no sé, después de eso poco se puede decir, porque realmente todo es darle vueltas un poco a lo mismo, ¿no? Y nos perdemos un poco en las palabras, creo yo, ahí. Entonces es como volver a decir lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Entonces yo lo resumiría diciéndolo eso, que el propósito de la vida es descubrir el propósito, es si realmente hay algún propósito. O sea, ¿qué se esconde detrás de la existencia, ¿no? De la vida. Y no Ajá. sé. Y ahí ya cada uno tiene su camino, su historia y su experiencia y es como muy, muy particular eso, ¿no? Ya, no sé. Nos podríamos Paco, tirar toda la hora filosofando. Paco, pero ¿qué tanto afecta la experiencia personal y sobre todo cuando eres una persona que le gusta leer o que tienes raíces cristianas tan infundidas en tu mismo espíritu y muchas de ellas que entraron por manipulación y que te condicionan para descubrir ese propósito o te condicionan para seguir un propósito que realmente no es el tuyo? ¿Qué Claro. rollo, verdad? Nos va a dar un poco de luz ahorita ir viendo la presentación, porque el mapa integral como mapa nos sirve para descuartizar un poquito la conversación e ir Ok. encontrando dónde es donde tenemos partes que se nos hacen oscuras o más confusas. Y sí, si nosotros vivimos una vida sin propósito, pudiera ser que estuviéramos viviendo una vida que no es la nuestra, ¿no? Ahorita que lo dice Paco como reflexión, la ventaja, como dice Paco, es que tenemos toda la vida para descubrirlo, ¿no? Si el propósito de la vida es descubrir el propósito de la vida, pues tenemos una vida para descubrirlo, o sea, lo que llevamos más lo que nos quede. Por ahí les voy a compartir algunos ejercicios que hemos hecho con algunos grupos, a ver si de algo les funciona o les sirve también. Si quiere Gracias, regresar a la Paco. presentación y adelantar a la siguiente, que es el modelo que más o menos conocemos los que participamos en este grupo. A mí me gusta explicarlo como una herramienta, ¿no? Para que no sea nada más un tema de referencial,
o como un mapa, ¿no? Y el mapa, me queda claro que pues, si vemos el mapa del mundo, conforme vamos acercando la lupa, pues vamos viendo a mayor nivel de detalle el territorio. Entonces, este sería el mapa como que general, y después ya cada quien con su experiencia o con sus conocimientos, pues le va poniendo el nivel de detalle que va pudiendo lograr para tener una mejor aproximación o acercamiento a lo que quiere observar. En el mapa integral hablamos de 4 dimensiones. El propósito, originalmente, como lo estamos ahorita analizando, estaría en el primer cuadrante, que es el cuadrante del yo, del ser. Que ese cuadrante tiene una característica, es algo totalmente individual, que solamente lo puede entender cada uno a partir de su experiencia y de su propia forma de sentir y de pensar. Y es subjetivo, quiere decir que en cualquier momento, cuando tenemos una nueva experiencia, un pensamiento nuevo o una sensación diferente, podemos cambiar lo que está pasando con nosotros en esa experiencia, ¿no? O en nuestro ser. Entonces, si el propósito se origina en lo más profundo del ser, eso nos permite entender que también es subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que también cambia y evoluciona en la medida que nosotros lo vamos haciendo. Y después tenemos un segundo cuadrante, que es donde construimos el nosotros, que ahí es eso que es una idea, en este caso el propósito pudiera ser, como dicen los budistas, una construcción de la mente. Es una idea que a mí me ayuda para tranquilizar al cerebro, que deje de estar buscando y angustiando de para qué tengo esta vida y por qué o no tengo un propósito. Entonces, cuando yo descubro o elijo un propósito, ahora, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo vivo? Para que no se quede nada más en una idea o en una filosofía que sigue estando en el mundo etéreo, ¿no? Entonces, cuando yo lo puedo compartir con el exterior a mí, ¿no? Entonces empiezo a generar una serie de actividades y de relaciones que me permiten hacer cosas en función de ese propósito. Y esa es una manera donde podemos empezar a alinear lo que pensamos con lo que hacemos, por ejemplo, ¿no? Y nos da rumbo, nos da sentido, nos empieza a hacer sentido de si nuestros valores son realmente por lo que vivimos o solamente están por ahí en alguna bonita frase o en un póster, ¿no? Empezamos a tratar de darle más congruencia a nuestro actuar con nuestro ser. Y luego tenemos la parte material del tercer cuadrante tiene una característica, es impersonal, es lo que se puede observar a través de los sentidos, lo que se puede materializar para que yo lo pueda observar. Entonces, el propósito, de alguna manera, a partir de lo que pensamos y lo que hacemos, permite que se empiece a materializar de diferentes maneras en las cosas que adquirimos, en los comportamientos que desarrollamos, en la manera como pensamos y sentimos al mundo, ¿no? Y vamos creando paradigmas que podemos analizar, ¿no? Entonces, todo lo que es resultado del proceso de mi idea de un propósito con lo que yo hago me va a generar un resultado tangible, ¿no? Y ahí es donde podemos ir viendo, por ejemplo, en el propósito de la vida, de todo lo que ha sido o viene siendo nuestro recorrido por este caminar de la vida, pues lo que es el legado, o sea, aquello que vamos dejando de nuestro paso, ¿no? Y luego tenemos un cuarto cuadrante que lo hace todavía más interesante y más complejo, que es todo aquello que existe pero que no podemos ver. Está en la parte exterior, que además de ser impersonal, es invisible para los sentidos. Sin embargo, sabemos que en ese cosmos con K está en toda la parte sistémica, en todo lo que nos conecta, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que cualquier cosa que hagamos con propósito o sin propósito afecta a todo el entorno, ¿no? Aunque no lo podamos ver. Entonces, si existe el propósito, existiría en estas 4 dimensiones. Sin embargo, cuando hablamos de que el propósito es algo que puedo descubrir o puedo elegir o puedo ver cómo se me va revelando en este proceso que dijo Paco, mientras voy descubriendo en la vida el propósito mismo, es el eje en el cual podemos integrar las 4 dimensiones. El propósito lo podemos tener consciente o puede seguir operando de manera inconsciente.
Se acordarán de un viejo y sabio dicho, bueno, aquí en México somos mucho de dichos y refranes, y dicen que cuando te toca, y aunque te quites, te toca, y si no te toca, aunque te pongas, no te toca. Bueno, cuando nosotros entendemos que hay algo que nos ancla y que le da sentido a toda la existencia, en estos 4 cuadrantes que platicamos, el propósito opera desde lo consciente o desde lo inconsciente. Entonces, cualquier cosa que hagamos con propósito o sin propósito, de todas maneras, tiene un efecto, y no solamente en la persona, sino en todo el entorno. Y diría un muy interesante filósofo, Chris Lowen, es ex jesuita también, cuando habla de liderazgo, él dice que no hay líderes y seguidores, que solamente hay líderes que deciden o eligen desarrollar su potencial y hay otros que eligen no hacerlo. Bueno, tiene que ver un poquito con esta parte del propósito también. Podemos elegir tener un propósito, en mi opinión, o elegir no tenerlo. ¿Por qué? Porque eso implica un compromiso, implica un desgaste, implica un costo. Entonces, aquí vamos a entrar a otra disyuntiva. El propósito es algo etéreo, está escondido y que no sé si lo vaya a descubrir en la vida y estoy angustiado por si me atrapa, como si fuera un lobo, o el propósito es algo con lo que yo me puedo relacionar y puedo elegir, lo puedo ir descubriendo y redescubriendo porque va evolucionando conforme yo voy transcurriendo en ese paso por la vida. Y la otra parte importante es que si en el liderazgo, aunque la persona elija no ejercerlo, afecta a 3 o 4 generaciones, podemos pensar que el propósito consciente o inconsciente de la vida también afecta a más de una generación. Y esto nos lleva todavía a algo más profundo, y es que no existe una vida inútil, porque todas las vidas, como dijo Paco, en sí mismas, tienen o son un propósito. Y entonces, así como el del victimario o el de los dictadores, son necesarios para que esta vida tenga y se vaya construyendo como la conocemos, también hay vidas que no salieron en la prensa, que aparentemente fueron transparentes y sin embargo han tenido y tienen un efecto en el entorno. Y ese efecto además es transgeneracional. Entonces, bueno, este mapa nos puede ayudar un poquito para ir viendo los pasos que vamos a proponer a continuación. Si el propósito existe y yo me puedo relacionar con eso de manera consciente o de manera inconsciente, entonces daríamos algo de razón a los estudios del Víctor Frank, cuando en su libro En Busca del Sentido, dice que la diferencia entre los que sobrevivían y los que no sobrevivían era que los que tenían algo a lo cual asignarle un sentido para seguir vivo, eran los que tenían la fuerza de aguantar un día más, ¿no? Aunque la decisión de vivir ni siquiera dependiera de ellos. Entonces, lo que sí nos da el elegir tener un propósito en la vida es el discernimiento de poder decir, en esto quiero encauzar mi vida para que tenga sentido. Entonces, en ese caso sí sería una elección. Podemos pasar más adelante, si les parece, para ir avanzando, y si alguien quiere comentar algo antes, adelante. Yo les voy a compartir un ejercicio que he hecho con diferentes grupos cuando trabajamos el tema de propósito, ya sea a nivel organizacional o a nivel personal, que a mí me ha servido porque, como dice Paco, de repente parece una cuestión gramatical. Y entonces, al aclarar la cuestión gramatical, nos da mucha luz, así como esta vela, para poder comprender cuál es la relación de propósito con lo que hago, por ejemplo, ¿no? Y a nivel personal, confundimos mucho propósito con objetivos. El objetivo es lo que quiero lograr. El propósito es ¿para qué quiero lograr esto? Entonces, hoy decimos que todo empieza en el propósito. Es decir,
primero definimos el por qué o el para qué de algo, y entonces ya empezamos a ver los cómo, y eso nos va a decir qué hacer. Es exactamente al revés de cómo estamos formados. Por eso es tan complejo entrarle a este tipo de temas, porque nuestra mecánica de razonamiento es exactamente la inversa. Normalmente es, primero definimos el objetivo, luego definimos cómo lo vamos a lograr, y si nos queda tiempo ocioso, pues vemos para qué estamos haciendo eso. Y la realidad que tenemos ahora, las formas más modernas de trabajar proyectos de vida, como proyectos de organizaciones, o incluso llevado a temas empresariales, es, primero defino el por qué o el para qué de algo. ¿Para qué quiero hacer una empresa? ¿Para qué quiero formar una familia? ¿Para qué quiero vivir en pareja? ¿Me explico? ¿Por qué quiero esto en mi vida? Y eso me va a decir entonces cómo buscarlo. En términos empresariales sería, una vez que defino el por qué o el para qué, que es el propósito, entonces empiezo a diseñar las estrategias. Y las estrategias me van a decir qué acciones en concretas realizar. Bueno, en la vida personal es similar. Antes de buscar la pareja, la pregunta que yo les propongo hacerse a sí mismos es, ¿como para qué quiero tener una pareja? ¿Como por qué quiero vivir en pareja? Y una vez que yo tenga la sensación de el para qué quiero yo la pareja, entonces va a ser más fácil empezar a buscar esa pareja que tanto deseo. Entonces, el qué vienen siendo nuestros objetivos o nuestros deseos. El para qué es lo que le da sentido a eso que quiero. Entonces, la metodología de los 5 porqués aplicadas a tratar de encontrar el verdadero deseo, a mí me ha hecho muy útil, porque cuando lo hacemos en búsqueda del propósito y hacemos repetidamente, cuando menos 5 veces la misma pregunta, las personas logran pasar del deseo del ego a su deseo esencial. Y el deseo esencial tiene que ver con la manera que están buscando en este momento de su vida para ser felices. Todo lo que busquemos que tenga que ver con el propósito fundamental de nuestra vida es nuestra naturaleza esencial de buscar la felicidad. Generalmente, ¿no? Podríamos pensar que nuestra esencia es ser felices, buscar de manera natural la felicidad, aunque ese no sea el propósito de la vida, es nuestra esencia, ¿no? No buscamos con gusto el dolor, no buscamos con gusto el sufrir, no buscamos con gusto el estar miserablemente tristes, ¿no? No buscamos conscientemente estar enojados todo el tiempo. Nuestra búsqueda natural de nuestra esencia es buscar la manera de ser felices. Y cuando nosotros buscamos aquello que nos hace más felices en la vida, está generalmente conectado con aquello que le da sentido a nuestra vida. Y eso es lo que nos hace más felices, pero cambia. Entonces, la pregunta es acotada. ¿Cuál sería tu mayor deseo? ¿Qué es lo que más quisieras lograr? ¿Qué es lo que más quisieras o anhelas alcanzar? Pero en este momento de tu vida. No hablemos de toda tu vida, en este momento. Y en el momento que lo acotamos, me pregunto, si yo logro eso que tanto quiero o que tanto anhelo, ¿qué voy a descubrir? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué es más importante que eso que quería? Yo este ejercicio lo hago con el gimnasio personal de cada uno, que es un cuaderno y una pluma. Entonces, sirve para movilizar esa conciencia que no sabemos si existe, sirve escribirlo, porque las primeras capas, que es donde salen los deseos del ego, son capas duras, son capas anquilosadas, que están herméticas porque ha sido el escudo en el cual hemos estado atrapados para poder sobrevivir. Entonces, empezar a trabajar y a romper esas capas necesita, como cuando tú le pegas con un cincel al cemento, no importa dónde le pegas, lo que importa es que se empiece a aflojar esa capa, que se empiece a romper para que puedas ir al siguiente nivel, en este caso de la conciencia.
Entonces, la primera pregunta, tu respuesta va a ser lo más material que se te ocurra que pueda hacer. ¿Qué es lo que en este momento es más importante para ti en la vida? Si quieren, hagan el ejercicio, escríbanlo. En este momento, para mí, mi mayor deseo es tener una pareja, tener un hijo, comprar una casa, pagar mis tarjetas de crédito, pagar las universidades de mis hijos, que mi mujer no me abandone, o que ya se vaya y que llegue otra, qué sé yo. O sea, lo que en este momento es lo que más deseas. Y no tiene que ser algo filosófico, etéreo, tiene que ser algo totalmente material, ¿no? Entonces, una vez que tú escribas eso que tú crees que es el mayor deseo que hay para ti en este momento de tu vida, pregúntate a ti mismo, si tú logras eso que tanto deseas, ¿qué vas a descubrir que es más valioso que eso que querías? Si yo logro tener esa casa, esa pareja, esos hijos o hijos, si yo puedo pagar mis tarjetas, si yo puedo cambiar mi coche, ¿qué voy a obtener que es más valioso que ese coche, que esa casa, que esa pareja que tanto quería? Y les vendrá alguna otra respuesta. Pues probablemente encontramos que lo que yo realmente quería al comprarme una casa para dejar de rentar era pues tener la tranquilidad de que voy a tener un patrimonio y que mi familia va a tener un techo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que realmente estoy buscando es esa tranquilidad, esa seguridad que lo representa la casa. Entonces, si yo logro esa seguridad que tanto busco, que mi familia esté segura y que esté tranquila, ¿qué voy a obtener que es más importante que esa seguridad que estoy buscando? Juan, ¿quieres que pase la siguiente diapositiva que tiene las preguntas? Sí, bueno, si están haciendo el ejercicio, la idea es que vayan descubriendo cuál es su verdadero deseo. Normalmente, a partir de la quinta vez que preguntamos lo mismo de lo que vamos nosotros descubriendo, es donde nos empezamos a acercar al verdadero deseo. Es decir, que una vez que ponemos cuál es nuestro mayor deseo, empezamos a hacernos 5 porqués. ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué quiero...? Si yo obtengo eso que tanto quiero, ¿qué voy a obtener que es más valioso que eso que quería? Entonces, repetimos esa misma pregunta para poder ir decantando y encontrando lo que verdaderamente quiero. Resulta que en la mayoría de las personas con las que trabajamos, ya sea en coaching, en terapia o en las empresas, tus colaboradores, creemos que sabemos qué es lo que cada quien quiere, pero realmente no sabemos lo que cada quien realmente quiere, ni siquiera lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Entonces, aquí vamos descremando hasta encontrar el verdadero deseo y eso me ayuda a conectar más fácil, en este caso con el propósito o cuando estoy trabajando con personas, con las personas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ya de corazón a corazón, desde nuestra esencia hacia la esencia del otro. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. Algunas metodologías que hacemos tienen que ver con retiros personales, por ejemplo, ¿no? O hacemos prácticas como esta con grupos de desarrollo de propósito, donde trabajamos 2 horas seguidas, ¿no? Ahorita vamos a ver una panorámica general. Entonces, una vez que yo encuentro mi verdadero deseo, una vez que yo termino el ejercicio que empezaron a hacer, ahí empiezo el rastreo del propósito, ¿no? Entonces, lo que conecta el qué con el para qué, ahí está el propósito. Cuando yo puedo conectar lo que realmente quiero con el para qué lo quiero, eso ya me permite tener una idea más concreta de lo que es el propósito en esta fase de desarrollo, que es cuando yo racionalmente lo puedo ver y lo puedo elegir. Hay otra fase que vamos a comentar más tarde. Entonces, una vez que yo encuentro el verdadero deseo, me pregunto, ¿y por qué quiero eso que tanto, no? Que tanto estoy buscando. Y ahí voy a encontrar lo que realmente está pendiente
por desarrollar en mi vida. Si realmente lo que busco es seguridad, o es felicidad, o es la manera como yo quiera hablar, recuperar mi paz o mi camino para ser feliz, ahí va a estar el enfoque de lo que necesito desarrollar para poder conseguirlo. Una vez que yo empiezo a ubicar cuál es el para qué de mis objetivos o de mis deseos, entonces ahora yo puedo elegir cómo expresarlo. Porque mis acciones, lo que yo hago, cuando tienen congruencia con el propósito, se convierten en una forma de expresar el propósito. A eso le llamamos tener una vida con propósito. Cuando yo puedo expresarlo, eso que es una idea, yo lo puedo expresar en una actividad con la que me relaciono con el mundo, en la manera como trabajo, en la manera como soy padre, en la manera como formo a mis hijos, en la manera como trato a la gente, en la manera como elijo los proyectos que voy a desarrollar. Entonces ahí es donde empezamos a darle fuerza y congruencia al vivir, no con un propósito que esté en la mente, sino que está en lo que hago en el día a día. Ahora, yo trabajo en función de un propósito que está relacionado con lo que hago, porque yo elijo cómo hacer las cosas, y entonces cualquier cosa que haga puede estar relacionada a eso que yo elegí como mi propósito fundamental. Entonces eso me va a dar resultado de procesos de lo que yo estuve haciendo, ¿no? Si yo hago algo, va a tener una consecuencia, buena, regular o mala. Entonces es la manera como yo puedo ver que se va materializando el propósito de vida que yo elegí. Ejemplo, si yo genero un trabajo a partir de dar acompañamiento y coaching a las empresas para que tengan una organización consciente, pues comparto un poquito mi propósito profesional, entonces yo voy a obtener, ¿no?, ingresos por esa actividad. ¿Cómo lo veo? Pues con eso pago las colegiaturas, o con eso compro un coche, o con eso me voy de viaje. Entonces ahí es donde yo lo veo materializado, no queda en una idea totalmente etérea, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo elijo hacer aquello que me hace sentido con el propósito que yo elegí. Acuérdense que el propósito es subjetivo. Entonces lo puedo cambiar, puede cambiar en cualquier momento. Decimos nosotros que cuando tú vives con un propósito, todo lo que está alrededor tuyo empieza a colaborar para el propósito. Ese sería como el efecto de la sincronicidad. Es como el magneto que te permite que todo encaje ahí. Cuando no tenemos un propósito consciente, probablemente estamos trabajando nosotros para el propósito de alguien más, porque no tenemos ancla. ¿Eh? Entonces, pues estamos como veleta suelta, seguramente colaborando para alguien que sí lo tenga claro, ¿no? Y finalmente, una vez que voy viendo cómo se va materializando mi propósito, si el propósito de entrada tiene que ver con valores, porque cuando yo escojo qué es lo más importante en este momento de mi vida, ustedes van a ir viendo cómo se va descremando y van entrando a sus valores de existencia más profundos. Entonces, no hay propósito malo, no hay un propósito que no sea valioso. Entonces tú puedes saber que cualquiera que sea la actividad que estés expresando para desarrollar tu propósito o para materializarlo, está generando un impacto en el cuarto cuadrante, en el cosmos con K. Entonces, todo lo que tú haces no solamente está trascendiendo para ti, está trascendiendo para todo lo que está alrededor. Y eso nos permite que tu propósito tenga un efecto en las 4 dimensiones. Ok, esta es la primera parte o el primer nivel de desarrollo cuando hablamos de propósito. ¿Por qué? Porque estamos en el módulo de la mente. Estamos buscando una metodología para poderlo comprender, entender mejor y poderlo elegir. Este es un propósito, el que yo les propongo, de elección propia. Tanto elegirlo como no elegirlo es una decisión personal. Nadie nos puede obligar, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, el propósito esencial, el propósito verdadero, el propósito de vida, si es que existe así,
no está en la mente, porque va más allá de la mente. Pero con nuestra práctica de buscar el propósito y empezar a vivir en congruencia con eso que en este momento es más importante, que mañana va a ser otra cosa, entonces cambian mis valores, cambia mi propósito. Lo que dijo Paco tendría un poquito que ver con la frase que vamos a escuchar a continuación. El propósito va a ser algo que se te va a revelar. El verdadero propósito de la vida no es algo que mi mente va a entender y va a elegir y va a captar. Es algo que se nos va a revelar, que viene de una inteligencia, de una conciencia superior. Es un poquito como las 5 fases de la meditación. Cuando pasamos de la meditación, de relajación, y luego nos enfocamos en un objeto, y luego nos enfocamos en la respiración para llegar al yo consciente o al yo testigo, que es la 4ª fase. Y luego hay una 5ª fase, que es donde estamos en el nivel de meditación de lo que le llamamos el momento pico, ¿no? La iluminación, el satori que dicen. En ese satori es donde se siembran en el inconsciente las preguntas más profundas existenciales. Una de ellas es, ¿para qué está mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Se siembra en el inconsciente, pero se está trabajando con el consciente. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo un propósito que hace sentido a este momento de nuestra vida, a nuestros valores, a nuestra experiencia actual, estamos trabajando de manera consciente con un propósito que nosotros elegimos. Y el propósito verdadero en este proceso se te va a revelar. Con un grupo hicimos la práctica de ver, más o menos eran entre 40 y 50 años los participantes, de empezar a ver cuál fue el propósito de la vida hasta este momento en los ciclos anteriores. ¿Por qué? Porque el propósito cuando tenías 15 años a cuando terminaste la universidad, pues cambió. Y cuando tuviste, más o menos en cada ciclo de 5 años hay un cambio fuerte. Entonces, cuando tuviste 25 años, estabas buscando una pareja y luego ya la encontraste y te casaste, pues cambió. Ya no era terminar una carrera y tener una profesión. El propósito ya era tener una pareja y una familia, tal vez. Mucho por lo que dijo Lourdes, ¿no? Por nuestra formación que tuvimos, ya sea budista, católica, la que haya sido. A los 35 años lo que ya quieres es tener tu casa, tu perro y 2 hijos. Y un coche nuevo y una camioneta para la señora. Y a los 40 años ya volvió a cambiar. Entonces, el propósito va evolucionando conforme van cambiando tus estilos, tus experiencias, lo que va pasando contigo en la vida. Lo que decíamos era, hay algunas constantes en todos esos cambios. El propósito, de alguna manera, te regresa siempre a lo que ya está, como si fuera un chip que ya tienes puesto desde que naciste. El propósito existe desde antes de nacer. Entonces, si es así, hagas lo que hagas en la vida, te va a regresar a algo que es común en todas las fases. Entonces, un ejercicio interesante es ver qué ha sido común a todos mis ciclos de vida hasta el momento que estoy viviendo y se relaciona con lo que ahora estás queriendo elegir como tu nuevo propósito de vida, ¿no? Sería como un rastreo para ver qué se mantiene constante, hagas lo que hagas y regresas. Esa pudiera ser una explicación. Otra que no sabemos cómo hacer algo diferente, ¿verdad? Bueno, pasamos a la que sigue, Gus. Ok. A mí esta frase me ayuda a resumirlo mucho. El propósito puede ser una elección. Nosotros podemos elegir qué nos hace sentido en este momento de nuestra vida. Como podemos elegir no elegir. Sin embargo, el propósito no está conectado con lo que haces. Está conectado con la manera como haces lo que haces. Yo puedo hacer mi propósito y no tiene que ver con la actividad que está haciendo, sino cómo la estoy desarrollando. Por eso, Víctor Frank podía estar viviendo con un propósito en un campo de concentración. ¿Qué le dio? Pues mayor fuerza para poder aguantar
esas calamidades y miserias de la parte más espantosa de la existencia que pudo conocer, para seguir un día más, porque había algo más que lo ilusionaba, que le daba sentido a vivir un día más, ¿no? Entonces, él visualizaba o se visualizaba en un sofá, dando una terapia, dando conferencias. Y eso le ayudaba a aguantar el siguiente día, acercarse más a eso que él quería. Entonces él decía, toda esta vida espantosa que estoy viviendo es el para qué de lo que quiero hacer. Él eligió tener ese propósito. Entonces decía él que todas las personas que en ese campo de concentración tenían un para qué, podían tener más posibilidades de sobrevivir al holocausto, o fueron las que sobrevivieron. Pues las personas que estaban ahí recluidas y oía que murieron sus hijos, o que murieron sus parejas, o que murieron sus padres, se les acababan los para qué para vivir y se dejaban morir. Entonces, esta es la ventaja de elegir un propósito, que si me quedó muy chico, muy grande, lo puedo cambiar. Es lo que me entusiasma, es lo que hace que yo tenga un sentido que a mí me hace lógica para vivir conforme a mis valores más profundos. Entonces, no está en lo que hacemos, está en cómo lo hacemos. Puedes lavar platos, puedes barrer la calle, puedes ser director de una empresa, puedes ser, no importa, está en cómo haces lo que haces. Porque entonces el propósito lo materializas no solo en la elección que tú hiciste, sino la intención de lo que estás haciendo y cómo lo estás expresando. Tiene que ver con elección y con intención. No sé si les hace sentido antes de pasar más o de continuar. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, Juan. Pero parece, claro, estamos hablando de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Realmente. Sí, está muy bien. A mí me ha recordado, se me ha venido a la mente, no sé dónde leí eso, de aquellos que están picando para hacer una catedral y entonces a uno le pregunta, ¿y usted qué hace aquí? No, pues estoy picando piedra. Y el que está al lado le pregunta y le dice, no, yo construyo catedrales, ¿no? O sea que todo depende un poco de esa elección, esa intención, ¿no? Que tú has dicho ahí, que yo creo que eso se entiende muy bien, realmente, que es lo que pone en valor la vida, la existencia, ¿no? Porque la actividad es la misma. Claro. Entonces, es como el ejemplo que se me vino a... Pero bueno, no quiero hablar más porque está muy interesante lo que nos está contando, a mí me está encantando, sí. Bueno, yo lo que te puedo compartir es que en el año 2014 me di cuenta que en la vida me la pasé picando piedra. Y cuando descubrí esto, decidí empezar a construir una catedral. Sí. Porque cuando me di cuenta que el propósito era algo que yo podía elegir, estaba en mí, pues dije, o sea, ya no hay que te pueda desviar de un camino que tú vas a elegir. Entonces, a mí sí me cambió la vida el elegir un propósito, y por eso decimos, todo empieza con el propósito, porque sin un propósito no tiene sentido ninguna actividad. Lo que pasa es que, Juan, aquí tengo una duda, porque por un lado decías que el propósito te acompaña a lo largo de toda tu vida, incluso decías que antes de nacer, y después por otro lado hablas de que lo eliges el propósito. La fase racional, sí. ¿Es que lo eliges o tomas conciencia de algo que ya tienes y te acompaña a lo largo de tu vida, de esos valores que tienes intrínsecos? Yo creo que es un camino paralelo, así lo podría explicar. Entonces, tú eliges una parte del camino y la otra siempre te acompaña. Si te desvías en tus elecciones de vida de lo que entendemos como el propósito fundamental, el que ya viene, el que ya está, la vida se encarga de regresarte. Por más que te quieras desviar, acabas regresando a ese camino. Porque no hay una vida inútil, o sea, todas las vidas tienen un propósito, consciente o inconsciente. Lo que nos ayuda a la parte racional de esta metodología de elegir el propósito es que lo podamos hacer consciente. Y en esa medida vas buscando que la vía
en la que vas junto con tu propósito, el que sea, y como dice Paco, en alguna parte de la vida la vas a descubrir, o para eso toda la vida, pero no estás tan lejos, te va acompañando. Yo creo que ahí está el tema. Y en la medida que tú conectas con ese ser o con esa conciencia superior que entendemos que existe si creemos en la evolución, creo que ahí va de la mano la respuesta. Porque entonces las respuestas van más allá de la mente. O sea, al Dios, al Creador, a la mente suprema, a la conciencia absoluta, lo que sabemos hasta ahora es que es aquello que puedes observar, pero no lo podemos explicar. Es la conciencia misterio. Sabemos que existe. La podemos observar. En la parte mística diríamos, es la experiencia de Dios. Sería la experiencia mística. O el satori o la iluminación. Es algo que puedes observar, que puedes experimentar, pero si te dicen, oye, ¿cómo es eso? No tengo palabras para describirlo. No lo puedo explicar. Entonces se manejan por símbolos. En la Cábala tienen una manera de hablar de este tema también, ¿no? Cuando tienes una experiencia pico, como le decimos nosotros, lo que entra es un lenguaje simbólico, que es el lenguaje del inconsciente. Pero ese lenguaje simbólico para cada uno puede significar diferentes cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a partir de la propia experiencia. Entonces, para mí son las dos, Gus. El propósito de la vida está en la vida, como dijo Paco. Ahí está, ha estado siempre. Porque no hay vida inútil. No hay vida sin propósito. No habría vida. Y entonces en el momento que tú eliges y tienes el libre albedrío y entonces tomas tus propias elecciones, pues vas caminando hacia tu propósito o hacia otro lado. Y la vida se encarga de darte los jaloncitos, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta lo que te pasa por el estilo o la forma como estamos viviendo, ¿no? Entonces, decimos, si no te toca, no te toca. Aunque te pongas. Y si te toca, no te puedes quitar. O sea, si creemos que todo lo que pasa no es por casualidad, tal vez tiene que ver con eso que estamos hablando. Tal vez, porque no es ciencia probada, ¿no? ¿Quieres avanzamos y seguimos con las preguntas? Que de eso se trata el módulo de la mente, ¿no? De buscar más preguntas que respuestas. Bueno, para los que trabajamos en empresas, el propósito para mí ha sido el mejor descubrimiento porque es el elemento vinculador entre las personas. Hoy la mejor manera de desarrollar una organización es a partir de un propósito común. También es la mejor forma de manipularlas, ¿no? Es la manera más moderna de manipularlas o la manera más avanzada de generar procesos de trascendencia en las organizaciones. Depende de la cabeza que está desarrollando, en este caso, la empresa con propósito. ¿Cómo lo manejamos en las organizaciones? Todos tenemos un propósito individual, personal, diferente. Porque aunque todos estén relacionados con nuestra forma de buscar la felicidad, la manera de hacerlo es diferente a cada uno. Entonces, la clave está en que cada persona puede expresar su propio propósito, lo pueda vincular con un propósito colectivo. Es decir, lo que me va a dar sentido para trabajar en un proyecto o en una organización es en la medida en la que el propósito de grupo colabora a mi propósito personal y no al revés. Porque me va a hacer sentirme parte de algo que me ayuda a desarrollarme. Entonces yo digo, este es un lugar adecuado para mí. Si no, voy por la quincena y en otros lugares busco desarrollar mi propósito porque lo único que me da la organización pues es la quincena o el dinero para poder pagar ciertas facturas, ¿no? Entonces esa persona no es muy productiva, tampoco es muy rentable porque necesita expresar su propósito en algún otro lado. No lo puede hacer donde dedica toda su energía y su tiempo más importante del día. Entonces, en las empresas, transformarlas hacia una empresa con propósito que se hace en un proceso de co-creación, a mí me ayuda mucho
para darle sentido al trabajo que hacemos con los directivos o con los dueños de estas empresas. ¿Por qué? Porque el trabajo es integrar en los propósitos individuales el propósito colectivo. Acabo de hacer de hecho vengo de una empresa con la que empezamos a trabajar apenas hace 15 días, y lo primero, oye, ¿con qué empezamos? Con descubrir tu propósito. ¿Para qué tienes esta empresa? ¿Para qué viene la gente a trabajar a tu empresa? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hicimos la metodología de los 5 porqués. Cada uno encontró en este momento de su vida qué es lo que le hacía sentido y no nos lo compartió porque pues, no se tiene que ventilar. Y una vez que cada quien tenía una frase que podía expresar, que le daba sentido a su vida, empezamos a co-crear, acorde a las características de la organización, el para qué de la empresa, ¿no? Entonces, esta empresa es un call center, es un contact center, que trabajan con muchos muchachos, tienen mucha rotación, porque es parte de su naturaleza, ¿no? Van y venden tarjetas de crédito, el chavo llega, trabaja un tiempo, paga su carrera y se va. No es un lugar para hacer carrera. Entonces, definieron ellos que el propósito de esa organización era generar oportunidades para crecer. Así de sencillito, después de medio día de trabajo. Entonces, todas las actividades que estamos desarrollando ahorita en los programas de seguimiento tienen que ver con qué tanto esto que queremos hacer nos ayudan a generar oportunidades para crecer, ¿no? Entonces, es un elemento que vincula de una manera amable, sencilla y práctica a una organización del tamaño que sea, ¿no? O el director general puede decir, oye, pues gracias, ya no te quiero ver aquí, y entonces ahora ese va a ser su elemento manipulador, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la empresa es de ellos, yo nada más voy a facilitarles, pero no voy a darles un propósito, ¿me explico? Entonces, esto en la parte colectiva ha generado toda una tendencia de lo que llamamos empresas con propósito, que es una base de lo que es el capitalismo consciente en el mundo. El capitalismo consciente tiene 4 pilares. El primero es el propósito superior de la organización. Ojo, así como en las personas cambian ciclos más o menos de 5 años, si estamos trabajando en una práctica integral de vida, en las organizaciones también va cambiando el propósito cada 5, 6, 7 años. ¿Por qué? Porque va evolucionando la organización y va buscando otras cosas. O una vez que consiguen eso que ya querían, pues entonces buscan un nuevo propósito también. Entonces, por ejemplo, Starbucks, Costco, que son empresas que trabajan con esta metodología de una empresa con propósito, el que era en el 2010 ya no tiene que ver con lo que es ahorita. Esa es la parte bonita. Y la otra es que el propósito en una organización, igual que en una persona, no se pone en ningún póster ni en ninguna pancarta. O sea, tú lo ves por la cultura. Tú cuando ves a una persona con propósito, lo tenga claro o no, como dice Lourdes, ¿no? Yo sé que yo tengo un propósito, que sabe cuál este sea. Pero lo ves en cómo vive, lo ves en cómo se relaciona con la gente. Esa es la manera como se ve el propósito. No lo vamos a poner en una pancarta. A diferencia de cuando trabajábamos misión, visión y valores, ¿no? Que lo primero que era, nos llevamos un retiro de fin de semana y llegaba como Moisés el gurú hasta que lograban definir cuál era la misión de la empresa, su visión y sus valores. Y luego llegabas a los lugares de trabajo y le preguntabas a una persona, oiga, ¿usted sabe cuál es la misión de la empresa? Sí, permítame, por aquí está. Entonces en su archivo en la M, acá está mi misión. Y te lo leía, ¿no? Oye, ¿y usted sabe cuáles son los valores fundamentales de la empresa? Pues son como 5, yo me sé como 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, no es algo que te vincula. Es algo que dices, está en mi reglamento, porque si no, no voy a tener acceso a promociones, a la evaluación de desempeño, etcétera, ¿no? Pero no está en lo que vivimos aquí. Entonces, en las empresas con propósito, lo primero es tener un propósito que todo el mundo conozca y lo viva. En función de ese propósito se integran los grupos de interés, empezando por los colaboradores, proveedores, incluso clientes, competencias, sindicatos y demás. Eso se logra a través de un tipo específico de liderazgo que está basado en comportamientos, no en ideas,
en habilidades y en competencias a desarrollar, y lo que buscan es generar una cultura. El resultado de todo el proceso es la cultura. Nos decimos, cuando tú vas a medir si la empresa tiene propósito, lo que mides es cómo es su cultura, cómo se relacionan entre ellos, cómo cumplen sus compromisos, qué tanto se pelean o son capaces de ponerse de acuerdo. Esa es la base de una empresa con propósito, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, si alguien tiene una duda de esto, hacemos la consultoría y hago, esto es de lo que pago mis facturas. Trabajando en entrenamientos para las organizaciones de este tipo, ¿no? Que quieren cambiar. Ya estaríamos un poco en hora, Juan. No sé si la hacemos, pero para no alargarlo mucho. Como me digan, ¿quieren hacer la meditación? Bueno, que sí, pero no sé, ¿qué es larga o...? No, la puedo hacer de 5 minutos. Sí, perfecto. Y lo que yo les digo, para que todo esto que hablamos les pueda servir de algo, les recomiendo que lo que apunten en su cuaderno, se lo lleven a la almohada y déjenlo. El inconsciente solito empieza a chambear. Y es lo que vamos a tratar de mover ahorita un poquito con esta meditación corta. Bueno, yo le llamo la meditación mente-corazón. Entonces, lo que normalmente hacemos, o yo hago con los grupos de meditación, es llamamos a la conciencia, o sea, la señal de que vamos a trabajar son 3 respiraciones profundas. Inhalamos por la nariz y exhalamos fuerte por la boca. De preferencia, sentimos cómo entra el aire hasta el estómago y se infla, y lo sacamos como empujándolo con las manos, ¿vale? Entonces, esa es la manera que le decimos al cuerpo, oye, te quiero chambear un ratito aquí conmigo, ¿no? Entonces va, 1, 2, 3, la primera. Fuerte, otra vez. Una más. Y ahora sí nos sentamos en la silla con las manos en los muslos o en las rodillas. Cerramos el circuito interior bioenergético y respiramos por la nariz y exhalamos por la nariz. Sentimos cómo entra el aire, a qué temperatura, lo retenemos un segundo y exhalamos por la nariz otra vez. Ok. El propósito siempre ha estado adentro de ti. Nunca ha estado fuera de tu cuerpo. Incluso estaba antes de que tú tuvieras cuerpo y mente. Inhala. Siente cómo ese aire pasa por todo tu cuerpo y nutre todos tus músculos, tus órganos. Y el propósito se expande cada vez que inhalas y exhalas y lo renuevas en el intercambio de aire con el exterior. La casa del propósito la simbolizamos en el corazón. Y decimos que ahí está la semilla. Ahí fue depositada para que se pudiera materializar en tu cuerpo y en tu vida. En la siguiente inhalación, pon tu mano izquierda en el corazón y la mano derecha arriba de la mano izquierda, como si le hicieras una casita. Simplemente inhala, siente el calor que hay en esa parte de tu cuerpo. Ahí está. De forma consciente o inconsciente, lo tienes en la palma de tu mano, en el latido de tu corazón. Inhala, simplemente siente propósito latir en todo tu cuerpo. Ese propósito revelado. Tú eres esa revelación. El propósito está materializado en ti. Inhala. Suéltalo. Exhala. Que recorra todo tu cuerpo.
No hay una sola célula de tu cuerpo. No hay un átomo de tu piel que no tenga ese propósito. En la siguiente inhalación, llevamos nuestras manos así como están en casita, a la altura de nuestra cabeza. Ponemos donde tapamos la cremallera o el séptimo chakra, o donde te alcancen las manos que estén cómodas. Inhalo y siento cómo se conecta ese calor de mis manos con el cerebro frío. Con mi mente, con lo que el cerebro me permite conectar para poder aclarar mi mente, yo puedo elegir el propósito que yo quiera. Cualquiera que sea ese propósito en este momento de mi vida, está conectado a esa semilla que está sembrada desde antes de nacer. En mi cuerpo. Y mi mente es parte de mi cuerpo. Todas mis células del cuerpo tienen mente, tienen conciencia, y en todas vive este propósito. Inhalo, conecto, exhalo y llevo mis manos a los muslos. Aquí estoy, sentado con mi propósito. Siempre ha estado ahí, está conectado. En lo que haga, en lo que diga, la manera como veo el mundo, a las personas, ahí está. Inhalo y siento mi cuerpo. Exhalo y me conecto con este único momento, aquí y ahora. Mi conciencia, mi propósito, mi mente. Todo está aquí conmigo. Inhalo, lo retengo. Exhalo, lo dejo ir. Poco a poco abro mis ojos. Y aquí está. Lo que buscamos con esta meditación es que conscientemente, cada día, en la manera como a cada uno le haga sentido, se le acomode, conecte con su propósito antes de bajar el pie de la cama. No importa si lo puedo describir, no importa si lo tengo escrito en el cuaderno, no importa si lo puedo expresar racionalmente, tú sabes que el propósito ahí está. Y entonces ya lo puedes buscar la manera de expresar. Pues eso nos quita un poquito la angustia que preguntabas tú, Gus. Oye, tengo gente ansiosa, preocupada, porque ahora además de todas sus preocupaciones no saben si su vida tiene propósito. Pues elige el que quieras, el que mejor te convenga en este momento de tu vida. Y ya, con eso matamos la ansiedad. Pero de cualquier manera, sea o no sea eso, lo que tú elijas va a ir en concordancia con lo que es más importante para ti en ese momento de tu vida. Ahí va a estar tu enfoque. Entonces tu propósito va a ser como un impulsor, te va a ayudar a caminar de manera
que tú encuentres la paz, la felicidad en este momento de tu vida, por crítica, por complicada que sea. De todas maneras, el propósito siempre está ahí. Bueno, pues gracias. Creo que la lámina que faltaba era la de gracias por tu participación.